Las 10 plagas de Egipto son uno de los relatos más sorprendentes de los textos de la Biblia. ¿Pero existieron realmente? ¿Pudo haber sido tan enérgica la ira de Dios sobre miles de egipcios? ¿Hay una explicación científica que avale el relato bíblico? Moisés tiene una visión que se le presenta a él a través de una zarza que arde y no se consume, y a través de esa zarza Dios le pide a Moisés que libere al pueblo de Israel de Egipto. Como todo buen profeta, Moisés al principio rechaza la misión que Dios le encomienda y dice que él no está llamado, que porque él, pero Dios insiste en que él es la persona. Moisés había llevado una vida ordinaria hasta el momento en el que Dios se le presentó con una misión, tal vez la más significativa en la historia de la religión. Moisés va ante Faraón y le dice que Dios le manda a decir que deje ir a su pueblo. El Faraón no acepta. Por ende, entonces Dios empieza a mandar castigos, o como encontramos en algunas traducciones, plagas a Faraón y a Egipto para que deje ir al pueblo. Ante la negativa de darle la libertad al pueblo de Moisés, el faraón recibió el castigo de Dios. Las plagas divinas comenzaban a cernirse sobre la indefensa población de Egipto. Jehová le indicó lo que debía hacer. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hay una simbología muy fuerte ahí. El río Nilo era un río adorado por ellos porque vivían del río en realidad. Y transformarlo en sangre, transformarlo en algo impuro. Faraón solicita a Moisés que por favor se detenga la plaga. Dios actúa y la plaga se detiene, y una vez detenida la plaga, Faraón vuelve y endurece su corazón, y entonces comienza nuevamente el ciclo con una nueva plaga. Tras la promesa del faraón y su posterior arrepentimiento, Dios lo entiende como traición y su contraataque es más fuerte. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Lo que se muestra en las plagas es una progresión sucesiva que va incrementando su actividad y su agresividad. Y después vienen las ranas, las llagas y los mosquitos. De nuevo, animales que transmiten impureza. Dentro de esa cadena aparece una plaga que es los piojos. Encontramos la plaga de las moscas. Además, ciertas irritaciones que provocarán asimismo el advenimiento de nuevas plagas. Las plagas que comienzan a azotar a Egipto son cada vez más peligrosas, más violentas, más letales. Y ante cada plaga progresivamente se va enfrentando el poder de Dios y el poder del faraón, que se consideraba hijo de los dioses. Está bien, son relatos quizás folclóricos, pero hay una simbología fuerte. Lo que hay detrás de eso es un profundo mensaje de quién tiene el poder. Y en cualquier etapa de historia humana, el poder lo tienen los poderosos. Pero acá los poderosos está invertido, porque ocurre que el poderoso es el débil. Es decir, el dios de los esclavos es el que tiene poder, y el otro no puede frenar. El mensaje que Moisés lleva al faraón de parte del Dios hebreo es un reto a su autoridad, y por eso resulta tan difícil convencerlo. Pero la respuesta del faraón era aún más desafiante y haría que la furia de Jehová se desatara pronto. No es un Dios muy humano el de la Biblia, ¿no? Es un Dios que más bien funciona por el lado del terrorismo, ¿no? Hay que obedecerlo por miedo, no porque es una persona, no es porque es un ser todo bondad. Digamos, el Dios de la Biblia no es bueno. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Se constituye en uno de los momentos críticos para Faraón y para el pueblo egipcio. Están perdiendo su fuente de alimento. Lo que nos muestra es sencillamente cómo la mano de Dios fue siendo cada vez más agresiva para buscar la voluntad de Faraón. Voluntad que finalmente no se consigue.
Lo que hay que entender es que desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la fe, vemos cómo un Dios, que es un Dios de la liberación, que quiere que los esclavos vayan a servir libremente y no estén dominados, versus el todopoderoso rey de Egipto que se niega a ese tema. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica estos acontecimientos? ¿Fueron estos relatos parte de la historia de la humanidad o son simplemente fábulas que explican otra realidad? En el texto bíblico tenemos momentos difíciles y que la gente quiere ver como el enojo, como el disgusto de Dios. Lo que el texto bíblico quiere mostrar es que cuando el hombre hace una mala elección, los momentos son difíciles. Los momentos llegan a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Dios siempre muestra un rostro de Padre misericordioso, amoroso, sin que ello le impida mostrar su carácter de Padre que debe corregir, de Padre que debe llamar al buen vivir. La Biblia es parte de la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. El problema es que mi interpretación es literal, creo que son libros de biología, de sexología, de embriología. No, la Biblia es un libro de mitologías. Pero esta no es la única versión sobre lo sucedido. Muchos geólogos trabajan en el análisis de los fenómenos ocurridos desde el estudio de los procesos físicos en la Tierra. La aparición de todas estas pestes, digamos como moscas, mosquitos, piojos, ranas, etcétera, posiblemente estén vinculadas a que haya habido un incremento de la humedad en el ambiente y todas estas plagas hayan podido estar favorecidas. El tema de la muerte del ganado, muchas veces cuando hay mucha humedad, el ganado transita por mallines, que son zonas inundadas o humedales, entonces los animales tienen siempre las patas sumergidas en agua, se les infectan y tienen enfermedades y mueren directamente. ¿Podrían estas plagas y maldiciones ser rebatidas desde un enfoque científico y geológico? ¿Cómo se explica desde esta perspectiva la plaga del río Nilo teñido de sangre? Muy posiblemente esté vinculado a una explosión de la vida dentro del mismo río, que es básicamente algas rojas que le cambian la coloración al agua. El tema es la interpretación que haya tenido la gente en aquel momento. Las plagas aniquilaron a miles de egipcios. ¿Padeció Egipto el lado más oscuro de un Dios sin misericordia?